Buenos días a todos. Soy María Gabriela Castrellón, investigadora afiliada al Centro de Investigaciones Hidráulicas y Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y hoy quiero darles un breve vistazo de lo que es la hidrogeología en el Arco Seco de Panamá, cuáles son nuestros desafíos y oportunidades, y también voy a presentarles un pequeño caso de estudio que estamos llevando a cabo en una subcuenca dentro del Arco Seco panameño. Bueno, la hidrogeología del Arco Seco, para empezar, algo de demografía de Panamá. Panamá tiene unos 4.2 millones de habitantes. 55% de esa población se encuentra, de hecho, en el área metropolitana. Aquí está, en el área metropolitana. Y solamente, o sea, menos de un 1% de la población habita en el Arco Seco. Y lo que puedo observar en un mapa de incidencia de pobreza es que esta es un área en Panamá que tiene un porcentaje medio bajo de pobreza, el 30%, a diferencia de pues, las comarcas indígenas que están en el litoral atlántico del país. Entonces creo que en este sentido es un escenario un poco diferente al resto del corredor seco centroamericano. Con respecto a la distribución de la precipitación en Panamá, tenemos 2.924 milímetros al año, distribuidos obviamente no uniformemente, ni temporalmente, ni espacialmente. Lo único es que en la vertiente del Atlántico las precipitaciones son mucho más regulares durante el año, pero en la vertiente del Pacífico en general se da una marcada temporada seca a principios de año, enero, febrero, marzo. Marzo es los meses más secos y más calientes del año. Y está esta área un poco más celestita aquí, que esto es lo que se conoce como el Arco Seco de Panamá, que como mencionó la doctora Heidi, no está muy bien definido. Entonces, como que todo el mundo sabe qué es el Arco Seco, dónde está el Arco Seco, pero oficialmente he podido encontrar solamente un documento que lo define, y ni siquiera esa definición no todos los hidrólogos hidrogeólogos con los que he conversado están como de acuerdo con esa delimitación. Es un trabajo que tiene que hacerse más a profundidad. Pero yo, por ejemplo, lo he delimitado como el área desde la costa hasta la isoyeta de 2.000 milímetros de precipitación total. Y sí, 1.500 milímetros de lluvia al año, que es más o menos 1.400, es el promedio de precipitación de esta área. Es bastante lluvia, el problema es ese, que no está distribuida espacialmente, temporalmente, de manera uniforme. Y si comparamos los 1.400 milímetros de lluvia con los casi 3.000 que son promedio para el país, entonces hay esa diferencia. Es muy grande. Y ya sea por la herencia de tener el canal de Panamá, en Panamá utilizamos muchísimo las aguas superficiales, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Y de hecho yo tengo una anécdota bastante curiosa. Cuando yo estaba trabajando en esta área del país que se llama Azuero, comentamos a las personas por qué no les gustan los pozos. Ellos sienten que usar agua subterránea y usar pozos es como en el pasado, y que para avanzar, ellos, para sentir que su comunidad está avanzando, es que tienen agua de una planta potabilizadora. Entonces, por lo menos en esta área de Panamá en la que he estado trabajando, hay que hacer un mayor esfuerzo comunicando esto que nos explicaba Heidi, que los acuíferos realmente son buffers ante el cambio climático, son como esos reservorios naturales que hay que seguir trabajando.
Bueno, volviendo a este mapa, esta es la región del Arco Seco podría definirse como también esta región hídrica del Pacífico Central, esta que se ve en anaranjado aquí. Y los efectos del cambio climático en esta área, aquí tengo el mapa, estas son proyecciones de precipitaciones de modelos de circulación global de proyectos CENI 5, en dos provincias que son Herrera y Los Santos, son estas provincias de aquí, del sur de la península de Azuero, y eso bueno, ocupa la mayor parte del territorio de lo que se conoce como el Arco Seco. Y realmente esto muestra que va a haber un aumento de las precipitaciones. Casi todos estos modelos pronostican un aumento en las precipitaciones, pero se ve un marcado, algunos modelos sobre todo se muestran una marcada época de sequía para los meses de junio y julio. Es decir, que los patrones de precipitación van a cambiar. Se espera un cambio grande en los patrones de precipitación y por ende el abastecimiento tanto para riego y para consumo doméstico hay que aprender a adaptarse acordemente con esos cambios. Y estos meses de sequía, esta sequía se puede prolongar de hasta 5 a 7 meses, dependiendo si se está en el fenómeno del Niño. Por ejemplo, este fue el déficit de lluvias que ocurrió en 2015 como efecto del fenómeno del Niño, y en el Arco Seco hubo una reducción en lluvias del 35 al 25% con respecto a los valores históricos. Se nota en otras áreas del país que sí incrementó, pero la mayoría del país, y se ve sobre todo el Arco Seco, sufre bastante con el fenómeno del Niño. Y el problema no es tanto la disponibilidad de agua, porque acá hay suficiente agua. Sin embargo, es nuestra capacidad de almacenamiento, porque a diferencia de, por ejemplo, los reservorios multipropósito del Canal de Panamá, los reservorios en el occidente del país para la energía hidroeléctrica, en el área central del país realmente no hay reservorios, no hay embalses multipropósitos y estamos cada vez dependiendo más de las aguas subterráneas, porque o sea, se usan muchas potabilizadoras, muchísima agua de fuentes superficiales, pero claro, en estos meses de sequía prolongada, muchos de los ríos no tienen el caudal suficiente para abastecer a la potabilizadora en los meses de verano. Por lo tanto, se utiliza mucho más exhaustivamente el recurso de las aguas subterráneas, y lo estamos utilizando en Panamá sin realmente conocer el volumen, entender el funcionamiento, y lo que yo a veces trato de explicarle a la gente es como estamos, como quien dice, sacando de una cuenta de banco que no tenemos ni idea si tiene suficientes fondos para que nos alcance el siguiente año o el siguiente 2 años, porque no hemos hecho cerrado ese balance hídrico, por lo menos no de una manera regional para todo el Arco Seco. Se han hecho algunos estudios en algunas cuencas, pero no esos estudios, no un estudio regional que realmente nos pueda decir esta es la cantidad de agua que realmente tenemos disponible. Y una de las preocupaciones aquí, que como hidrólogos sabemos que afecta la cantidad de agua que se filtra, es el uso de suelo, porque en las áreas tropicales y definitivamente donde hay lluvias intensas, los pasos de flujo preferencial para que el agua que llueve se infiltre al subsuelo se dan por medio de las raíces de los árboles. Crean esos macroporos y crean esos espacios preferenciales para que el agua que llueva llegue lo más rápido posible al área saturada, porque si no satura el suelo y se convierte en escorrentía. El problema, y esto ha sido histórico, en esta área del país que se llama Azuero, que es parte del Arco Seco, es la deforestación, porque se da mucha ganadería y mucha agricultura.
Entonces todo lo amarillo en este mapa corresponde a pasto. Y el pasto lo que pasa con este uso del suelo es que el ganado también compacta la superficie y hace muy difícil que se dé la infiltración. Y claro, sin infiltración todo lo que llueve se va así de rápido a través de las aguas superficiales y realmente no estamos recargando ese, ese acuífero. Y esto es algo que conceptualmente se entiende porque se ha estudiado en otras partes del mundo, pero en Panamá precisamente, no sé, digamos que no hemos avanzado, estamos apenas empezando a estudiar este fenómeno, a simular, por ejemplo, cuáles estrategias de uso de suelo pueden ser más efectivas. O sea, no solamente que hay que reforestar, sino dónde y con qué especie se debería reforestar justamente para maximizar esta recarga por medio de las lluvias intensas. Otra cuestión en el arco seco es que con respecto a la hidrogeología, sobre todo, aquí se ve este zoom, es que existe una geología muy compleja. Yo separaría el arco seco, digamos, en dos regiones geológicas, y por eso también hidrogeologías completamente diferentes. Está este pedazo de aquí, que es, digamos que la parte noreste. Estas son llanos bajos y son llanuras aluviales. Clásicos acuíferos de porosidad y de continuidad primaria. O sea que el agua fluye entre el espacio que dejan los poros o los granos de arena y de grava. Y este es un tipo de acuífero que tiene pues, mucho más potencial, mucha más alta productividad de agua. Sin embargo, vemos que en la parte sur-suroeste, la península de Azuero, todos estos son rocas fracturadas, acuíferos volcánicos, acuíferos fracturados, los cuales tienen una productividad mucho más local. Es una zona con muchísimo tectonismo, o sea, que hay un gran chance de que sean las fallas geológicas las que estén en control del flujo del agua y no tanto la porosidad. Entonces, esta es una área muchísimo más compleja que se tiene que seguir estudiando y por ahora lo que se ha hecho es simplemente trabajar sobre mapas geológicos existentes que de repente no tienen cuando uno va a nivel local, no tienen la suficiente resolución como para ayudarnos a construir los modelos hidrogeológicos conceptuales. Sí, bueno, esto es más o menos lo que expliqué en la gráfica anterior, ¿no? Lo verdecito y lo azulito son todos fracturados, y este como aquí es todo ese acuífero de la productividad primaria. Y entonces, para resumir y un poco concluir esta parte de la presentación, los desafíos y las oportunidades que tenemos para gestionar nuestros recursos hídricos ante la variabilidad climática en el arco seco de Panamá, yo diría que uno tenemos una geología y por tanto una hidrogeología muy compleja que se tiene que estudiar más a fondo, incluso de manera regional, o por lo menos utilizar la misma metodología en estudios locales que se llevan haciendo. Hay una marcada degradación del suelo, que lo que hace es que impide que se dé esa recarga, esa infiltración y por ende esa recarga de los acuíferos. Y como mencionó la doctora Heidi, la información está bastante desorganizada. O sea, yo antes pensaba que es que no había datos o no había información para hacer este tipo de estudios, pero en realidad la información está. Lo que pasa es que está desorganizada, está diferentes instituciones gubernamentales aquí en Panamá tienen esa información y no hay como un repositorio central en donde un investigador pueda ir y simplemente consultar toda esa información disponible, sino que gran parte del esfuerzo de hacer estos estudios se va en visitar de institución en institución, recolectando los datos y revisándolos para poder generar estos, digamos, modelos hidrogeológicos conceptuales, que es lo que
hemos hecho en mi laboratorio en la UTP desde 2017. La otra cara de la moneda es que tenemos muchas oportunidades para mejorar, para involucrar a la sociedad. Por ejemplo, aplicar y desarrollar nuevas tecnologías. Como mencioné, la doctora Heidi, se puede usar muchísimo detección remota, sistemas de información geográfica, y yo también apostaría por involucrar activamente a la población en la toma no solamente en la toma de decisiones, sino también en captar los datos y en enseñarles a que eso es importante. Por ejemplo, está este paradigma de innovación tecnológica y social que me interesa muchísimo, y me interesa mucho poder aplicar en nuestras cuencas, en la región centroamericana. Que, por ejemplo, sabemos que necesitamos datos para generar información, para luego generar conocimiento, para luego tomar decisiones. Entonces, ¿cómo podemos generar esos datos? Pues tenemos ya sea tecnologías de la información y la comunicación, detección remota, satélites, drones. Bueno, esto de las cámaras funciona más para aguas superficiales, pero en realidad son todos estos tipos de sensores no tradicionales que se pueden instalar. Para transformarlos en información hay muchísimas herramientas como la inteligencia artificial, los modelos, pero aquí lo importante es que en cada fase de esta flecha, que no debería ser una flecha sino un ciclo, porque la toma de decisión lleva nuevas preguntas de investigación, lo cual lleva a recolectar más datos. Siempre debe haber, o sea, las personas deben estar allí presentes. Por eso no solamente no solamente es la parte tecnológica, sino también la parte social. Y las decisiones, pues tomarlas en conjunto, y no solamente por los tomadores de decisiones, los actores, digamos, autoridades locales y regionales, también por los mismos actores de la cuenca. Es como que nosotros como expertos proveer todas estas herramientas y hacer esa transferencia de conocimientos a la población para que ellos mismos sean gestores de su información, de su conocimiento, que nos compartan su conocimiento de la cuenca o del lugar en el que viven, y compartir y generar el conocimiento en conjunto. Ahora sí, vamos a la parte 2, que es, este es un caso de estudio que se realizó en la subcuenca del río Estibaná, que queda en la provincia de Azuero, hacia el sur del Arco Seco. Y aquí pueden ver esta delimitación del Arco Seco, que en realidad, como les mencionaba, corresponde a esa línea de isoyeta de 2000 milímetros de precipitación promedio anuales. Y sí, esto más o menos es los límites un poco de la cruceta. Esta subcuenca tiene un área de 296 kilómetros cuadrados, la precipitación promedio es 1.694 milímetros al año, pero igual casi no llega los 3 primeros meses, los 4 primeros meses del año. Y luego se da en julio y agosto, sobre todo en junio, julio y agosto, un poco de reducción en la precipitación. Y luego, históricamente, septiembre, octubre y noviembre son los meses más lluviosos en esta cuenca. El uso del suelo, según el mapa de 2012, bueno, 76%, 76.5% es pasto y solamente el 12.3% es de bosque. Y con respecto a la geología del terreno, digamos que un tercio basaltos y lavas, esto es roca volcánica fracturada. Tenemos algunos volcanos sedimentarios también. Pero es todo roca fracturada en esta región. Con respecto a los niveles pisométricos, esto es simplemente para ilustrar un poco ese efecto de retardo que tienen los niveles piezométricos con respecto a la precipitación. Aquí las barras grises representan la precipitación, y se observa que los niveles
tardan en responder a los cambios en precipitación con más o menos un retardo de 2 a 3 meses. Es decir, que mientras que las precipitaciones más bajas se dan en los meses de febrero, marzo y abril, los niveles más bajos, los niveles piezométricos más bajos se van observando más bien en junio o en julio. Y en realidad los niveles más altos de los niveles piezométricos, de niveles piezométricos se dan en diciembre, enero, que son 2 o 3 meses después de que se dan las precipitaciones más fuertes que se dan realmente en octubre y en noviembre. Así que aquí podemos observar un poco ese efecto de retardo, o ese efecto de amortiguamiento que el acuífero pues sostiene o retiene esa agua de la precipitación y tiene esa capacidad de irla soltando poco a poco. En este caso asumimos y hemos observado y también asumimos que es un comportamiento general, que toda esta agua subterránea descarga hacia los ríos. Entonces, digamos que mantener promover la infiltración, el efecto que esperamos es tener caudales base, flujos base más altos durante los meses de la estación seca en esta área. Se llevó a cabo un modelo geológico. El objetivo de este estudio realmente es que vamos a hacer agarrar toda la información que se tiene en esta cuenca, sistematizarla, analizarla y generar, o sea, poder llegar a simular efectos del cambio climático. Entonces, para eso, agarramos el modelo hidrogeológico conceptual. Es que simplemente, bueno, una parte importante de ello es cómo se ve la geología de este sitio en 3D. Entonces, se trabajó con un geólogo local que tiene muchísimos años de experiencia trabajando en esta área de Panamá, y tenemos este modelo geológico de bloque del área de estudio, con 6 diferentes unidades hidrogeológicas. Con eso se construyó un modelo de flujo de aguas subterráneas utilizando ModFlow. Simulamos de enero de 2018 a abril de 2020, en pasos de tiempo temporales, se representó pues la recarga, que la recarga está basada en precipitación, pues utilizamos productos satelitales de la NASA. La recarga a las aguas subterráneas aquí se simuló como un porcentaje de la precipitación que se convierte directamente en recarga a las aguas subterráneas. Y ese porcentaje está calculado en base a la cobertura boscosa del terreno. Se simularon algunos pozos de bombeo de las comunidades para abastecimiento doméstico de las comunidades más grandes y también los ríos. Los escenarios del cambio climático se tomaron proyecciones de precipitación para mediados de siglo, de resolución de 2.5 minutos, y estos son de modelos de circulación global, el modelo C6, el de Beijing, el de Canadá, el francés y uno del Instituto Meteorológico de Japón. Y de cada modelo se simularon 4 escenarios socioeconómicos. Los escenarios socioeconómicos son los diferentes, digamos, escenarios que representan cómo va a responder la atmósfera con respecto a los diferentes cambios de comportamiento humano, es decir, cuánto carbono va a haber en la atmósfera con respecto a el comportamiento humano de estos escenarios que se han asumido. Que por ejemplo el primero, desarrollo, digamos que es el mejor caso, en donde hay desarrollo más inclusivo, que respeta los límites, después nos vamos a uno medio, que las tendencias sociales, bueno, vamos avanzando pero poco a poco, y los dos, digamos, escenarios más, no quiero decir fatalistas, pero pesimistas en torno a la adopción de medidas medioambientales es, bueno, resurgimiento de conflictos regionales y, bueno, el último es adopción de estilos de vida que siguen consumiendo muchos recursos de energía en el mundo.
Y finalmente, esto es bueno como el resultado de los 16 corridas del modelo en el balance hídrico de nuestra cuenca, digamos, piloto. Y se observa en la línea punteada, es el histórico, la línea negra es lo que se observó en 2019 y todo el resto son los diferentes modelos. Y aquí se ve, por ejemplo, que hay una gran variabilidad entre los distintos modelos climáticos, siendo el modelo MRI, que es el japonés, el que pronostica pues, la mayor precipitación, y el modelo francés, el IPSL, el que pronostica menores recargas. La menor precipitación es sinónimo de menor recarga, porque la precipitación la recarga, perdón, es simplemente una fracción de la precipitación. Y lo que se observa aquí eh, es que los escenarios de cambio climático muestran un patrón, o sea, que ya de estos escenarios de cambio climático, que se supone que son para 2041-2060, lo que vimos en el 2019 se parece mucho más a lo del 2040 que al escenario histórico. Así que se podría decir que esta región del país está siendo afectada por estos efectos del cambio climático. Con respecto a esto es la descarga del acuífero a los ríos, realmente no hay mucha variabilidad con respecto a los datos, al patrón histórico o a los observados en 2019, excepto que, claro, el modelo que tiene más agua, que pronostica la mayor recarga, también es el que pronostica la mayor descarga al río y viceversa. Igual, entonces, el cambio en el almacenamiento del acuífero, lo que observamos en este cambio de almacenamiento es muy curioso porque el mes en el que se dan las mayores precipitaciones se dan el mayor cambio en el almacenamiento. Y esto nos dice que en este momento el modelo ahí tiene como un desfase entre lo esperado, que es que las aguas subterráneas sean ese buffer o ese amortiguamiento que retenga el agua, y lo que se está observando ahorita mismo en el modelo es que casi que el agua instantáneamente que entra al modelo sale a la parte, sale de una vez a los ríos, lo cual es un poquito alejado de nuestro entendimiento conceptual, por lo que este conocimiento pues hay que revisar. Digamos que este primer experimento de simular efectos del cambio climático y simular un balance hídrico subterráneo nos indica que nuestra herramienta que estamos utilizando para hacer esa simulación todavía podría ser mejorada. Pero en conclusión, vemos que en el Arco Seco de Panamá ya se están viendo los efectos del cambio climático que se supone que deberíamos estar esperando para mediados del siglo XXI, para 2040-2060. Tenemos mucha más precipitación en los meses húmedos, que son octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, mientras que para mediados de año, más o menos junio y julio, la tasa de recarga, la precipitación y la tasa de recarga son menores que lo que es el promedio histórico. Entonces, anualmente seguimos teniendo casi que la misma precipitación, pero totalmente dispar con respecto a digamos, o sea, una vez que entraba la temporada lluviosa, las precipitaciones se mantienen más o menos estables, excepto por ese pico de noviembre y diciembre. Pero lo que estamos observando aquí es que cada vez va a llover más en diciembre, en octubre y noviembre, y llover menos a mediados de año. Lo cual nos obliga a prestarle más atención a cómo vamos a capturar esa agua de los meses lluviosos para que nos alcance para la temporada seca. Entonces, para alcanzar la seguridad hídrica, o sea, ya se tienen que empezar a implementar estrategias para mitigar estos efectos adversos. ¿Y cuáles son esas estrategias? Bueno, que pueden ser cosecha de agua, lluvia o la recarga artificial de los acuíferos.
Pero para hacer, sobre todo la segunda parte, la recarga artificial de acuíferos, o potenciar la infiltración, lo que se necesita es eh, eh, transferir conocimientos y capacidades para que sean no solamente los expertos, sino las personas que viven en esas comunidades también se involucren en toda esta parte de gestión de sus recursos hídricos. Bien, ya. Muchas gracias. ¿Hay mensajes? No. Bueno, no tenemos mensajes, comentarios o alguna pregunta a través de la plataforma. Vamos a comenzar con los que están acá de manera presencial. Tenemos un comentario por acá. Buenas, muchas gracias por la exponencia que tuvieron ahorita, el tema muy interesante y cómo lo fueron exponiendo. Y tenía no una pregunta, sino un comentario acerca de la forma en cómo hicieron el modelo de la tasa de recarga del acuífero. Y entiendo que tomaron en cuenta distintos tipos de modelos en cuanto a las variaciones de las precipitaciones. Pero mi pregunta es si, aparte de las variaciones de las precipitaciones, tomaron en cuenta, por ejemplo, factores ya propiamente del terreno, por ejemplo, factores de la propia infiltración o factores que tengan que ver con la tasa de porosidad de los materiales que conforman los acuíferos que cubren toda la zona del Arco Seco de Panamá. Y si esos atributos específicos más de la zona local también fueron incluidas dentro de los modelos que ustedes establecieron para estimar la tasa de recarga de los acuíferos. Sí, muchas gracias por la pregunta, el comentario. En realidad, para calcular la recarga, ahorita mismo solamente utilizamos la cobertura boscosa. Sin embargo, también estamos ahorita trabajando en incorporar en Modflow uno tiene, se puede simular la zona badosa, la zona no saturada, y eso ahorita mismo no está simulado en el modelo. Entonces, una vez le pongamos como que dice esa pieza del rompecabezas al modelo, es entonces donde vamos a poder tomar más en cuenta factores como el tipo de suelo, que ahorita mismo como está simulado, pues no, pero más adelante sí lo vamos a incorporar. Muchas gracias.